Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí en esta tarde con ustedes, en este sábado glorioso. Yo creo que antiguamente o todavía se le llama sábado de gloria. Y yo quiero pensar que se le llama sábado de gloria porque es el día anterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que este día, aún en este día todavía nuestro Señor Jesucristo estaba sepultado, estaba bajo el dominio de la muerte, bajo el dominio del Seol, y esto lo hizo por nosotros, hermanos. Y damos gracias a Dios por ello. Pero es bueno recordar el transcurso de esta semana, iniciando desde el día jueves, cuando nuestro Señor pasa por situaciones indescriptibles, por situaciones muy difíciles. Él experimenta la traición de uno de sus discípulos, es decir, de Judas. Él experimenta las agonías en el huerto de Getsemaní. Él es atrapado como si fuera un delincuente. Judas lo entrega a través de un beso. Y luego todos los discípulos desertan, se van, corren, huyen, porque saben que es una situación muy peligrosa y una situación en la que ellos también pueden perder la vida. Y desertan, lo dejan al Señor, lo abandonan. Después lo arrestan y lo llevan con los sacerdotes del Sanedrín, los cuales le juzgan y de una manera hipócrita lo acusan, de una manera incongruente, le acusan como aquel que se hace llamar el rey de los judíos y lo sentencian a muerte, porque él también dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces lo llevan hacia Pilato. Pilato también lo sentencia por el grito del pueblo que decía crucifícalo, crucifícalo, y este Pilato, cobarde, ya no pudo hacer otra cosa más que entregarlo a sus mismos soldados para que lo azotaran, para que ellos se burlaran de él, para que ellos hicieran lo que quisieran con Jesús, y lo azotaron. Y además de esto le cargaron la cruz que llevó hacia Getsemaní, hacia el Calvario. Y fue una situación muy difícil para el Señor. Y yo creo que todo esto lo experimentamos durante esta semana, como les dije, iniciando desde el día jueves, el día viernes, cuando el Señor es crucificado. Todo esto acontece en el día jueves por la madrugada y también el viernes por la madrugada, y como a eso de las 9 de la mañana nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Entonces vemos que el Señor finalmente está en el Calvario, está en la cruz, y ahí suceden varias cosas. Yo creo que todo esto ya lo vieron ustedes. Las 7 palabras, los soldados echando suertes por su túnica, están aquellos sacerdotes burlándose de él, y está el gentío diciéndole que se salve a sí mismo. Si a otro salvó, sálvate a ti mismo. Perdón. Así que este día no podía ser más trágico. Realmente la muerte del Señor es algo indescriptible, es algo que nos llena de tristeza, pero también nos llena de alegría, o de un sentimiento de alegría, pero también un sentimiento de tristeza, sabiendo que el Señor murió de una manera cruenta, de una manera horrorosa por nuestros pecados, pero también a través de ello nosotros encontramos la salvación eterna.
Así que es importante saber que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Él experimentó la muerte por nosotros y para nosotros. Y hay una cosa importante que tal vez no se menciona mucho, y es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. Y en el sepulcro estuvo 3 días y 3 noches, como así lo dice la palabra de Dios. El pasaje que acabamos de leer, el pasaje de Lucas, capítulo 23, versículo del 50 al 56, vemos que este pasaje es algo que nos enseña algo muy interesante, porque dice que había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en el hecho de ellos. Pero fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El sepultamiento del Señor Jesucristo es un acontecimiento muy importante también para nosotros. Pero tenemos que ver quién era este José de Arimatea. Y José de Arimatea se dice que era un discípulo secreto del Señor Jesús, juntamente con Nicodemo. Estos dos eran miembros del Sanedrín. Pero en este caso vemos que José de Arimatea era miembro del concilio, o sea, de la Corte Suprema de los judíos que condenaron a Jesús, llamado también el Sanedrín. Él era un miembro distinguido y altamente respetado, prominente y cuya palabra tenía mucho peso. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, resulta que él no estuvo en este juicio que le hicieron los sacerdotes al Señor Jesucristo. Tal vez él no estuvo, como aquí mismo dice la palabra, no estuvo de acuerdo y él se ausentó. También en este pasaje se dice que era hombre bueno y justo. Y esto nos hace recordar a aquel hombre también que nos habla en Hechos de los Apóstoles, a Bernabé, que era un hombre también bondadoso, era un hombre que amaba a sus hermanos y que era un hombre bueno y lleno de fe, lleno de misericordia. Así era también José. Su justicia y su honestidad fueron demostradas porque él no estuvo cuando estuvieron haciéndole este juicio el Sanedrín contra Jesús. Y posiblemente él se ausentó porque no estaba de acuerdo con los hechos malvados de sus camaradas, de sus amigos, de todo el Sanedrín. Así que muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pero él no estuvo de acuerdo con todo esto. Él estaba completamente en desacuerdo. Así que vemos que José, aunque era un miembro del concilio, él era un varón justo y bueno. También se dice que él era de Arimatea. Era una aldea judía a unos 32 kilómetros al noreste de Jerusalén. O sea que era una ciudad un poco retirada de Jerusalén. Aunque yo creo que él tenía su residencia ahí mismo en
en Jerusalén. También nos dice la palabra de Dios que él había estado constantemente esperando el reino de Dios. Esto probablemente quiere decir que en armonía con el propio mensaje de Jesús, porque Jesús vino anunciando el reino de Dios, ¿verdad? Él decía, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que José también era un hombre fiel que esperaba el reino de Dios. Y él entendía y él comprendió que Jesucristo era el Mesías, el cual habían estado esperando por siglos. Y Jesucristo ahora estaba estableciendo el reino de Dios en el pueblo de Israel, y José estaba con esa esperanza de que esto fuera una realidad, de que el Señor fuera aquel Mesías esperado. Así que también otra cosa importante es que la obra de Dios ya había comenzado en él. Es decir, que se había convertido al Señor, que él había creído que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios, que verdaderamente Jesucristo era el Mesías. Bueno, vemos que José fue un hombre muy valiente. ¿Por qué decimos que José fue un hombre muy valiente? Porque tuvo la osadía de ir a pedir el cuerpo de Jesús ante el gobernador Pilato, ya que Pilato odiaba a los judíos y José sabía que él odiaba a los judíos, pero no obstante él tuvo esa osadía de ir y pedir el cuerpo de Jesús, presentarse ante este hombre cruel, ante este tirano, y pedir el cuerpo de aquel que había muerto de una manera cruenta e injusta. Y también una de las razones por la que podemos decir que él fue un hombre valiente es porque aquellos hombres que eran crucificados no se les permitía ser sepultados. Tenían que morir en la cruz y muchas veces permanecían ahí por días y después los tiraban al basurero. No eran sepultados, sino eran tirados al Gehenna, a ese lugar horrible que también se le llama Gehenna. Ahí quemaban la basura y ahí tiraban los cuerpos de aquellos que habían sido crucificados. Por en este caso, José de Arimatea quiso darle una sepultura honrada, honesta al Señor Jesucristo. Algo que realmente le diera honra al Señor. Así que eran dos cosas. Primero, que no se permitía que a los crucificados se les diese una sepultura honrosa. En segundo lugar, porque él sabía que Pilato odiaba a los judíos, y hacía apenas un rato que ellos habían ido a reclamarle a Pilato que por qué había puesto ahí el rey de los judíos. No le pongas el rey de los judíos, mejor ponle aquel que se llama a sí mismo el rey de los judíos. Y Pilato le dijo, bueno, lo que ya escribí, o sea, lo que está escrito ya está escrito. Y él pues tuvo la osadía aún así de ir y pedir el cuerpo del Señor. Pero sobre todo, hermanos, sobre todas las cosas, a través de que José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor, con esto él estaba profesando abiertamente ante todo el mundo, incluido el Sanedrín, que él era un creyente en el Señor Jesucristo, que él había sido un discípulo, aunque no abiertamente, pero que había sido un discípulo secreto, uno que por temor a los judíos no se atrevía a tomar partida por Jesús de una manera abierta, ya que se dice también en el Evangelio de San Juan que todos aquellos que profesaran fe en el Señor Jesucristo como Mesías eran expulsados
de la sinagoga. En este caso, José de Arimatea podía ser expulsado del Sanedrín. Así que era algo delicado, y por eso es que él fue un discípulo secreto y sabía que si él confesaba a Jesús antes de que Jesucristo muriera, pues iba a ser algo más difícil. Pero si él permanecía ahí, ahora tiene la oportunidad de confesar que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es su Salvador, y que ahora él lo declara abiertamente cuando él baja el cuerpo del Señor Jesucristo de la cruz. No solamente él lo bajó, también dice la palabra de Dios que juntamente con él estaba Nicodemo, aquel que visitó a Jesús de noche, y también incluso Nicodemo llevó óleos y especias para ungir el cuerpo del Señor. Esto también lo podemos ver en Juan 19:38. Quiero leer este pasaje para ver. Dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevase el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. O sea que estos dos personajes también eran discípulos secretos del Señor Jesucristo, pero ahora en esta ocasión ellos están declarando abiertamente que creen que Jesucristo realmente es el Mesías, el Salvador que habría de venir. Así que José de Arimatea hizo todo lo necesario para darle una sepultura honrosa. Aquí en donde dice lo bajó, no puede significar que José lo hizo solo. Tenía ayudantes. Además, pues sabemos que él era una persona rica. Tal vez algunos de sus criados, de sus empleados, fueron y hicieron que descendiera, que bajaron al cuerpo del Señor Jesucristo de la cruz. También sabemos que era un hombre rico, entonces pues él tenía muchas posibilidades para bajar el cuerpo del Señor de una manera honrada, y de una manera en que se le diera la honra al Señor Jesucristo. Y aparte de todo esto, hermanos, él preparó el cuerpo conforme a la costumbre judía. ¿Qué era lo que incluía el sepultar a un hombre? Ya sea de una manera normal, no exactamente a un crucificado. Pero los judíos incluían el lavado del cuerpo de una manera total. Esto lo hacían los hombres o las mujeres también, pero incluso hoy en día todavía se utiliza este tipo de ritual entre judíos o también entre musulmanes. Los otros evangelios afirman, o sea, los evangelios sinópticos y también el evangelio de Juan, afirman que el cuerpo fue envuelto en lino, o sea, una tela muy fresca y una tela muy fina. El cuerpo del Señor Jesucristo fue envuelto en este lino, y a medida que el lino era envuelto, se iba ajustando al cuerpo. Es decir, como aquellas momificaciones de los judíos, pero en este caso era totalmente todo el cuerpo que era enrollado en este lino, un lino nuevo, un lino limpio, o un lino que tal vez nadie había usado antes. Y no se usaba féretro. Se ponía en una mesa y ahí se le daban los honores. Pero en este caso de nuestro Señor Jesucristo, como era día viernes y ya iban a dar las 6 de la tarde, o iba a entrar el sábado judío, o sea, el día sábado, el día sábado,
Entonces se apresuraron a llevar al cuerpo ya preparado a la tumba. Así que también este cuerpo se untaba con mezcla de mirra y aloes. Y estos fueron proporcionados por Nicodemo. Entonces el cuerpo fue llevado a la tumba de José. Ahora vamos a imaginar, dice que era un jardín, tal vez un jardín de olivas o un jardín, pues algún huerto. Y en ese huerto había una roca y ahí en esa roca hicieron un hoyo o una tumba. O sea, lo labraron la roca, hicieron una tumba. Esta tumba estaba cerca de Jerusalén, pero afuera de la ciudad. Tanto así que ellos tuvieron el tiempo de llevarlo, tal vez un poco apresurados, pero tuvieron el tiempo de llevarlo a la tumba, de hacer todos los preparativos y ponerlo en la tumba. Así que ya era tarde, así que estaba por anochecer y era día del comienzo del día de reposo. Así que fue llevado, ya preparado el cuerpo a la tumba. Fue puesto en la tumba, se selló, se puso una especie de piedra como redonda de molino y fue sellada. Los romanos sellaron esa tumba para que nadie pudiera llegar y robar el cuerpo del Señor. Así que nuestro Señor fue sepultado en un sepulcro nuevo, recién labrado tal vez. No nos dice qué tanto tiempo había estado preparado, pero era nuevo. Y lo puso en el sepulcro, dice el versículo 53 del capítulo 23, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no había sido puesto nadie. Y esto es muy significativo, ya que al no haber estado alguien ahí antes, algún muerto, pues esto significa que estaba limpio, no había sufrido de pudrición, por decirlo así, o de alguna otra cosa que pudiera contaminarlo. Y así el Señor llegó a este sepulcro nuevo. Y era nuevo en el sentido de que nadie lo había utilizado todavía. La corrupción y descomposición jamás se habían entrado en él. Por lo tanto, era un lugar adecuado de reposo para el cuerpo del Señor. Y el sepulcro era propiedad de José. Además, él mismo lo había labrado o él lo hizo labrar en la roca, como nos dice también en Mateo 27:60. Y esto nos hace recordar lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 9. Y dice este versículo: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es importante el hecho de entender que nuestro Señor Jesucristo probó y experimentó la muerte, pero imagínense, hermanos, experimentó el hecho de haber estado 3 días y 3 noches bajo la potestad del Seol. En otras palabras, también el Seol se le llama infierno. Así que nuestro Señor Jesucristo estuvo bajo el poder del infierno 3 días y 3 noches. Hermanos, el tema de la sepultura es poco conocido, es poco proclamado, pero sin embargo pertenece al anuncio de las buenas nuevas de salvación y tiene su base en este pasaje que acabamos de leer. Pero también tiene otra base, cuando el mismo Señor Jesucristo en Mateo 12, 38, 41, cuando los judíos le estaban pidiendo señal, dice el Señor Jesucristo. Bueno, quiero leer el pasaje. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro,
deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. O sea, este es un pasaje muy significativo también para nosotros entender el significado de la tumba. Esta también es la señal de Jonás. Sabemos que Jonás fue tragado por un gran pez, y Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 2 que él estuvo orando al Señor en ese gran pez, y el Señor lo mantuvo vivo y lo mantuvo sano ahí en este lugar hasta que fue expulsado por el mismo pez en la playa. O sea que es una manera de decir que resucitó, porque no es posible que un hombre viva 3 días y 3 noches en un pez. Pero esto es figurativo y es algo simbólico, y también podemos decir que incluso Jonás, si murió de una manera, resucitó también cuando fue puesto nuevamente en la playa para que continuara con el mandato que Dios le había dado. Así como Jonás, hermanos, fue confinado a la barriga de este gran pez y luego fue sacado de este pez, así Jesús confinaría a una tumba por un tiempo, solo para luego ser resucitado de entre los muertos. Al leer a Jonás, entonces estamos destinados no solo a pensar en lo que sucedió a este profeta hebreo, sino también a meditar en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jonás no se quedó para siempre en el vientre del pez, y Jesús no sufrió para siempre tampoco permaneció para siempre en la tumba, sino que se levantó de nuevo. Él está vivo para siempre. Dios el Padre había prometido a su Hijo que no vería la corrupción. El Padre no se atrevería a deshonrar a la obediencia del Hijo dejándolo en una tumba, como también nos dice el Salmo 16, del 8 al 11. El Padre lo levantó de entre los muertos y le dio gloria, también como dice 1 Pedro 1:21. Cristo ha sido altamente exaltado por su obra perfecta, así es exactamente como debería de ser. Así que, hermanos, es importante el hecho de que nuestro Señor Jesucristo fuera sepultado. Pablo nos enseña que uno de los elementos del Evangelio también es la sepultura. 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que la tumba también es parte de la predicación del Evangelio. Además, el credo de los apóstoles nos dice que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Hermanos, dice el apóstol Pablo que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y esto es lo que nosotros también tenemos que proclamar. Así que, hermanos, un día como este, un día sábado, nuestro Señor Jesucristo todavía estaba en la tumba, sufriendo los dolores de la muerte, sufriendo los sufrimientos del infierno por causa de nosotros. Y todo esto lo hizo por nosotros, todo lo hizo por ti y por mí, hermano. Así que un día como este, todavía nuestro Señor estaba en la cruz, pero nos alegramos
de que Él no se quedó ahí. El día domingo está por llegar y nosotros vamos a gritar, no está en la tumba, sino que ha resucitado. Gloria a Dios, aleluya.